tal? Muy buenas noches, sea usted bienvenido a nuestro programa de Primer Plano por Informativo Morelos. Gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Informativo Morelos, y quienes también están pendientes de nuestros programas y noticieros de pues en este canal. Hoy en este tercer capítulo pues tengo como invitada muy especial una amiga que considero desde luego a Danae de Negri, especialista en prevención de abuso sexual infantil. También es titular del Observatorio de Derechos Humanos para la Gobernanza y el Desarrollo. También fue exsecretaria ejecutiva del Sistema de Protección a las Infancias, Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos. Muchos cargos, amiga, filósofa, género, prevención de las violencias, o sea, una trayectoria intachable. Gracias, mi querido amigo. ¿Cómo estás, amiga? Buenas tardes. Pues me da muchísimo gusto por fin estar sentada contigo. Ya merecíamos este momento, sí, los dos, sí, sobre todo por el tema, ¿no? Cierto. Es un tema que creo que es muy importante que lo socialicemos todo el tiempo, ¿no? Que es el tema de prevención de abuso sexual infantil. Bien, hay unos temas importantes que me gustaría que nos compartieras. Hay muchos casos donde lamentablemente el tema de las infancias en abuso sexual, pues no hay la información. Mucha gente está confundida, algunos defienden, pero muchos no saben en tema de prevención. Y lamentablemente, como platicábamos fuera de cuadro, donde pues decías que sí, dentro de una oficina, gobierno del estado, cualquier institución tiene establecido ciertas normas, ciertos códigos, pero la gente no sabe. Entonces, ¿cómo abordar este tema y cómo prevenir en otros casos estos tipos de abusos sexuales infantiles? Pues mira, yo creo que una de las partes cruciales que debemos plantear no solamente como sociedad, sino como instituciones gubernamentales, es que el tema ya debe de dejar de ser tabú, lo que hablábamos hace un momento. O sea, cuando hablamos de abuso sexual infantil, parece ser que como que se paraliza el lenguaje, que la comunicación no fluye. ¿Por qué? Porque estoy convencida, después de muchísimos años de trabajar el tema, que gran parte de la población es abusadora. Gran parte de la población mexicana, tras de bambalinas, abusa a niñas, niños y adolescentes, incluso dentro del terreno familiar, que se supone que debería ser el terreno máximo de protección de las infancias y las adolescencias de las mujeres. La realidad es que en México se valida mucho por usos y costumbres, incluso cuando hablamos de ejercicio de derechos, se valida el hecho de abusar de una u otra manera contra los miembros de una familia, por ejemplo, ¿no? Lo hemos normalizado mucho por la cuestión cultural. En el caso de abuso sexual infantil, pues aunque es un tema tabú, que es un tema del que no se habla, la realidad es que las cifras son alarmantes. Ahora bien, aunque las cifras sean alarmantes, nunca van a ser el reflejo total de lo que sufren niñas, niños y adolescentes en una familia donde hay posiblemente un abusador o una abusadora, porque se piensa que nada más los hombres abusan. Sí. En términos generales sí, el que ejecuta el abuso en términos generales son los varones, pero también hay mujeres abusadoras, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de abuso sexual infantil desde el aparato institucional, pues estamos hablando de que las instituciones trabajan en protocolos no solamente para prevenir, sino para atender, intervenir y sancionar este tipo de delitos. Sin embargo, todavía siento que estamos en pañales. Sí. Todavía siento que estamos en pañales porque la realidad es que esos protocolos de nada sirven si no se ejecutan, ¿no? Sí. ¿Y por qué no se ejecutarán? ¿Cuál es ese problema por el que padecemos este retroceso? Yo creo que uno de los grandes conflictos vistos desde el aparato institucional, cuando tuve el gusto de la experiencia como secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos, fue el hecho de ver que todas estas instituciones quizá de pronto tienen a personal capaz para otros temas. Cuando hablamos de abuso sexual infantil es importante que la
la población trabajadora sea población especializada. Y no necesariamente desde el sector salud, que por supuesto sería magnífico, ¿no? Que hubiese gente con un perfil médico, ¿no? O con un perfil clínico como psicólogos, para poder atender el tema. La realidad es que quienes estudiamos el fenómeno de abuso sexual infantil, pues lo hacemos desde una plataforma social, puede ser un sociólogo, un antropólogo, un filósofo, porque impacta en todas las esferas de la vida. Sí. Entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, lo que vive nuestra comunidad si no hay difusión suficiente como para que las personas sepan que pueden denunciar un caso de abuso sexual? ¿Cómo la población en general va a saber sobre esos protocolos si no socializamos esa información? ¿Cómo vamos a poder plantear protocolos que realmente sirvan, que no nada más sean letra muerta, sino que sirvan a la ciudadanía si quienes los trabajan no están bien informados, ¿no? Entonces, yo creo que el tema sigue siendo tabú porque no hay gente especializada que lo maneje, porque se quiere minimizar el impacto del abuso sexual infantil en el contexto social. Es decir, parece ser que cuando eres autoridad, lo que importa es maquillar las cifras de ese caso de delitos, porque pareciese que tú eres omiso como institución y que por eso se están planteando este tipo, por eso están exponiendo este tipo de casos. Pero la realidad es que estamos muy en pañales en casos como de diagnósticos, por ejemplo, ¿no? Encuestas incluso hasta de opinión, qué piensa la gente respecto al tema, ¿no? ¿Qué sabe la gente respecto al tema? ¿Quién hace esos sondeos a la población, no? Nos pasó durante la pandemia, que te acuerdas que vivimos una situación verdaderamente apremiante en todos los sentidos, que no sabíamos si íbamos a sobrevivir, ¿te acuerdas? Cierto. Nos pasó a nivel nacional el apuro de que niñas, niños, adolescentes regresaran a clases aún estando en medio de la pandemia, porque identificamos en todos los estados de la República un incremento de abuso sexual infantil. Es decir, que al estar encerrados en casa estos niños y niñas, de pronto tenían al agresor encerrado también con ellos y ellas. Y entonces empezó a haber un diagnóstico emitido por el CIPINA Nacional, donde articulamos acciones casi todos los estados de la República, pero aparte varias dependencias, y empezamos a notar que incluso organismos como el UNICEF nos decían, necesitamos que regresen a clases porque el espacio seguro ahora no es la familia, sino las aulas, donde el niño y la niña puedan decir que están sufriendo un abuso y donde se pueda frenar el abuso, porque no solamente era el incremento al maltrato infantil, como una agresión, por ejemplo, los golpes, al estar bajo... ¿Mande? Empujones. O sea, la violencia verbal, el estar en una situación tan adversa, por ejemplo, de carencia económica, hacía que pues, la situación familiar se tornara violenta, ¿no? Por la desesperación. O sea, situaciones que parecía que cada persona vivía aislada, porque realmente se repetía en todo el territorio nacional. Pero lo que nos alarmó profundamente fue el incremento de abuso sexual infantil. Y además, constatar que quienes podrían ser los agresores, los agresores eran familiares, ¿no? Que podía ser un abuelo, un padre, por ejemplo, un tío, un primo, y entonces por eso hubo una presión por parte de los CIPINAS y hubo una presión por organismos independientes, asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones internacionales como UNICEF, para decirle al mundo, urge que los niños y las niñas, sobre todo en México, regresen a clases para que dejen de ser maltratados en sus hogares, ¿no? Pero antes no era así. O sea, antes decían el lugar seguro eran los hogares y pues de la nada da un revés, ¿no? O sea, es que siempre creo que la ventaja que tenemos ahora son estas cuestiones tecnológicas que nos permiten conocer las historias de otras personas. Yo creo que la diferencia respecto a nuestro presente con antaño es que ahora podemos socializar esta información. Antes, pues no teníamos estos recursos y no era esa facilidad para poder comunicar que alguien estaba siendo abusado o bien para poder informarnos lo que significaba un abuso. Por ejemplo, en el caso de niñas, niños,
Muchas veces este contacto con la tecnología, esta vida en la web, les permite en un momento dado toparse con información no necesariamente equivocada, que también es un tema, sino más bien el hecho de saber lo que significa abuso sexual infantil, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, una confusión, y no necesariamente legal, sino una confusión en los términos, ¿no? De pronto pensamos que hablamos de abuso sexual infantil cuando en realidad es violación, ¿no? Y no sabemos diferenciar este tipo de actos porque no está socializada esa información paradójicamente, es decir, ahí está en la web, pero la población en general no busca esta información hasta que lo vive, ¿no? Y cuando hablamos de abuso sexual infantil, no necesariamente hay una cópula, no necesariamente una violencia, una penetración sexual, sino toda aquella presión, hostigamiento que puede tener o ejercer un adulto sobre una persona menor de edad, cuyas facultades de entendimiento están en pleno desarrollo, que no le permiten tomar las decisiones con claridad, porque muchas veces entiendes que el adulto dice, es que yo me estoy relacionando con la chavita porque quiso. Sí. No es que haya querido, es que tu nivel de presión y manipulación como adulto es enorme respecto a una persona menor de edad, y puedes ejercer una presión y un ejercicio de poder lastimoso, pero no necesariamente con consentimiento de la parte, ¿no? Entonces, estas definiciones, cuando hablamos de violación, pues estamos hablando de que una persona ejerce una violencia física, donde puede ser una penetración anal, vaginal u oral, no solamente de un miembro sexual, sino cualquier objeto, por ejemplo, con una connotación sexual, ¿no? Y cuando hablamos de abuso sexual infantil, puede ser desde una mirada, desde hacer que el niño vea material pornográfico, ¿no? O la niña, desde hacer que participe en ciertos tocamientos, ¿no? No necesariamente del adulto hacia el menor de edad, sino del menor de edad hacia el adulto. Un abuso que es muy fuerte es el tema del sexo oral, que es muy recurrente respecto a los adultos con una presión hacia niños y niñas, ¿no? Pues los obligan a cometer estos actos que son deplorables y ahí ya hay una violación, ¿no? Es decir, empieza como un tema de abuso sexual infantil y se materializa la violación ya cuando hay un sexo oral, por ejemplo, ¿no? Es decir, el violentador no necesariamente va a penetrar físicamente a un niño o una niña, sino que lo puede obligar a hacer ciertos comportamientos o tener ciertas actitudes sexuales respecto a su propio placer, sin considerar el bienestar o los derechos de esta persona. Sin consentimiento alguno. Y sin consentimiento. El problema, por ejemplo, con la persona que es pederasta es que se relaciona con el menor de edad, materializa el deseo sexual que tiene con ese menor de edad, niña o niño o adolescente, y no se queda nada más en la cuestión romántica o el consumo de documentos o películas o audios, etcétera, con connotaciones sexuales como lo hace el pedófilo, ¿no? O sea, porque también esa terminología confunde mucho, ¿no? Hay grandes redes de pederastas, como grandes, o sea, ejecutores de la violencia sexual, materializan la violencia sexual sobre niños, niñas y adolescentes, y están entre nosotras y nosotros. Cualquiera puede ser un abusador. Sí. Y la realidad es que son temas que no los hablamos, ¿no? Por ejemplo, y hay muchísimo consumo de material pornográfico infantil, que está denominado como de abuso sexual infantil, grandes redes de pedófilos que consumen este material y que se ayudan entre sí, se protegen entre sí, sobre todo hablando de la red, ¿no? Tienen acceso inmediato a este tipo de información y se la pasan, la comercializan, etcétera, y siguen alimentando esto gracias a pederastas que materializan el acto sexual y que graban, por ejemplo, eso, y comercializan esa información, por ejemplo. Ahora, ¿cómo aprender o sea, que la gente pues identifique que no nada más se engloba una sola cosa, como decías, es abuso sexual infantil, sino cómo hacer entender a la ciudadanía
a las familias, pues para que no pasen estas situaciones lamentables, porque como dices, ¿no? Esto pues se busca cuando ya pasó, cuando ya se ejerció esos actos deplorables. Pero ¿cómo dices, no? ¿Cómo se ¿Cómo puede prevenir? prevenirlo? Fíjate, ¿Cómo incluso, saber? y mira Desde qué luego. interesante lo que dices, porque incluso la participación de las autoridades siempre es en la intervención, casi nunca en la prevención, que es el trabajo arduo que debemos de hacer en materia de prevención de las violencias. Es decir, esperamos a materializar la intervención porque una mujer fue golpeada. ¿Cómo deberíamos de aplicar un protocolo en dado caso que una mujer sea golpeada o lastimada por un varón, por ejemplo? Pues hay muchos protocolos. ¿Qué tendríamos que hacer en dado caso que un niño o una niña sean violados o abusados sexualmente? También hay protocolos, pero no trabajamos en el tema de la prevención. La prevención se maneja de una manera muy somera y se responsabiliza la mayor parte del tiempo a que ejecute esa protección el niño y la niña. Si ustedes recuerdan bien, casi siempre las mamás y los papás refieren, fíjate, es que yo le explico a mi niña y a mi niño que no se deje tocar, ¿no? Sí, sí. Que esos tocamientos son indebidos, que no debe de permitir que nadie. Yo le enseño a mi hija y a mi hijo. Eso lo vas a escuchar 100 veces. Donde quiera, ¿eh? Lo he escuchado durante 20 años. ¿Por qué tendría un niño o una niña que saber que le tiene que decir a la madre o al padre que está siendo abusado por un adulto? ¿Qué herramientas psicológicas y emocionales tiene un niño como de 8 años, 7 años, como para defenderse frente a un hombre de 40 años, de 25 años, de 18 años? Entonces, lo que hacemos en temas de prevención dentro de la comunidad o dentro de la población es responsabilizar sin querer al niño y a la niña de que no permita que nadie lo toque. Fíjense nada más qué serio es esto. Cuando realmente tendríamos que trabajar con el posible agresor y recordarle a la población que es un delito tocar a un niño o una niña, que es un delito además tipificado concretamente por la ley, que todo el recurso del Código Penal establece que tú no te puedes relacionar sexualmente con una persona que no está en pleno desarrollo psicológico, emocional ni físico. Porque no es posible relacionarse con una persona menor de edad, sobre todo un infante, siendo tú un adulto. Y que eso tiene consecuencias muy graves. Porque el problema del abuso sexual es como no se denuncia la mayor parte de las veces, se sigue perpetuando y se sigue replicando. Porque el abusador sabe que la víctima difícilmente va a narrar, aunque el padre o la madre le diga, tú me puedes contar todo, tú me puedes decir todo. Cuando alguien te toque, dime. Pues el niño no va a decir y la niña. Y eso lo tengo investigado desde hace muchos años, ¿no? Generalmente un niño o una niña que sufre un abuso, por más que el padre o la madre le brinden la confianza, no lo va a decir porque es algo que le impacta su vida. Estamos hablando de una de las formas más violentas o una de las materializaciones de la violencia más exponenciales hacia un niño o una niña, el tema de abuso sexual como hacia una mujer, por ejemplo. Y el miedo, ¿no? También, hay un miedo, siembra, ¿no? Hay una manipulación por parte del adulto, siempre hay amenazas, hay un chantaje, por ejemplo, cuando el padre ejerce la violencia sexual, no necesariamente amenaza a la hija, por ejemplo, sino que además le dice, es que si tú dices algo, tu mamá me va a dejar y se va a romper la familia. Entonces, entre más cercano sea el vínculo consanguíneo, sí. Más cercano sea el nivel de confianza y de parentesco, estamos hablando que hay una confusión total por parte de la o el infante, al grado de no saber qué hacer. O sea, si el padre, que debe ser el que protege, es el que abusa, imagínate lo que pasa por esa cabecita, ¿no? ¿Y cómo poner un alto, por ejemplo, pues estas situaciones, ¿no? Y sobre todo que dentro del ámbito familiar, ¿cómo romper con esto? Bueno, en primera, yo creo que la base es, hablando del tema, yo creo que el tema sexual debemos hacerlo más ligero porque es parte de la naturaleza humana. Hay una investigación que yo realicé desde hace
desde el 2010, sobre temas de quién son los ejecutores de la violencia sexual, hablando en México, y gran parte de esos ejecutores son adolescentes, a quienes los padres y las madres no les hablan con amplitud sobre el tema sexual, y no les hablan porque muchas veces también desconocen sobre el tema, pero además no buscan quién pueda acompañarles y quién pueda informar a esos hijos, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que pueda hacerlo y que te pueda sustituir en la información. Y entonces el adolescente en muchas ocasiones pues tiene una ebullición sexual porque está en pleno crecimiento, está en pleno ajuste hormonal y tiene un apetito sexual impresionante. Y no le basta temas de masturbación, sino que necesita esta cuestión de explorar, ¿no? Con otra persona toda aquella información que le llega de manera muy fácil a través de las redes sociales, ¿no? Hay que entender que antes el material pornográfico era un poquito más, digamos, exclusivo. Ahorita ya está en las manos de cualquier persona. En el momento que tú pones algo, pues te va a aparecer 20 imágenes y videos y tienen acceso los chavitos y las chavitas a esa información. Entonces, en esta investigación que yo realicé, que fue una investigación que casi de todo el país, pues bueno, me arrojó como grandes ejecutores del abuso sexual infantil los propios adolescentes. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, que las instituciones públicas en el ámbito de salud pública, porque además el problema de abuso sexual infantil tiene que ver con una gran problemática de salud pública. O sea, es un gran problema de salud pública. Entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, en las instituciones es socializar la información, llegar a esos adolescentes para manifestarles lo que es correcto o es incorrecto, por qué es un delito, cómo pueden manejar su sexualidad sin violentar a otra persona, por ejemplo, ¿no? O sea, es un trabajo arduo. En el ámbito normal y cotidiano de nosotras y nosotros creo que lo que tenemos que hacer es difundir mucho la información. Es que si nos reconocemos como adultos, como ignorantes del tema, buscar quien pueda sustituirnos, buscar bibliografía que sea digerible, ¿no? Para las y los chavos, y no solamente para los niños y para prevenir o para que ellos prevengan ser abusados, ¿no? Porque insisto, si yo le digo a un niño, es que tú me puedes decir cuando alguien te toca, o no debes de permitir que te toquen, pues es decirle, es como si le dices a una viejita que ya el cuerpo está cansado, que se defienda contra un maleante, ¿no? Que llegue a asaltarla. Entonces es imposible, ¿no? Entonces, tenemos que socializar la información, o sea, hablar con mayor soltura, sin el tabú acostumbrado, porque además es inconcebible que sigas viendo tabú al respecto, ¿no? Pero la gran responsabilidad viene siendo de las instituciones, en este caso. Yo creo que es copartita. Yo creo que el tema no lo puedes dejar propiamente a un trabajo, una responsabilidad institucional, pero sí son responsables. El Estado es responsable en materia de salud pública. El tema de abuso sexual infantil, el tema de violación tiene que ver con un tema de salud pública y sí le corresponde al Estado informar a la población y ayudar a mecanismos de prevención. En el ámbito de la sociedad y de la comunidad, pues tenemos que estar más informados y socializar más la información. ¿Y cómo informarse? ¿Cómo, pues que no exista pues este tabú a la... Pues hay que entender que cada cabeza es un mundo, que cada persona tiene su propia historia. Y, por ejemplo, cuando hablo con padres y madres, yo siempre refiero que a un niño y una niña siempre se les debe de tener en la mira, que no hay persona confiable. Fíjense qué terrible, pero es real, sí. Es real. Que aquella persona que en un momento dado se acerca, por ejemplo, a una madre, que eso se da muchísimo, madre soltera, enamora de pronto a la madre, que no necesariamente sabes su historia, que no necesariamente todos los que se acercan a una madre soltera van a ser violentadores sexuales, por supuesto, hay gente maravillosa que también desea proteger a unos niños aunque no sean sus hijos. Pero en términos generales, cuando hablamos de prevención,
hay que poner en el centro del ojo clínico a los niños y a las niñas y no dejarlos con cualquiera, observarlos todo el tiempo, ver comportamientos poco comunes en ellos, porque el niño y la niña que son abusados empiezan a manifestar ese abuso de muchas maneras. Por ejemplo, casos específicos, tienes un niño que va en primaria o en kinder, que de pronto ya tiene control de esfínteres y que de pronto vuelve a esta primera etapa y moja la cama en la noche, ¿no? Porque no pudo contener el orín y se orina en la cama textualmente, así es. Y entonces tiene ataques, por ejemplo, de pánico. O aquel niño o niña que insiste, aunque sea pequeñito o pequeñita, a la madre que no quiere ir a la escuela porque hay alguien que la agrede o lo agrede. Y entonces dejamos de escuchar a esos niños y le dices en una forma pues que debe de ser disciplinado, digamos, y que tiene que ir a la escuela. Entonces yo siempre digo que no importa la escuela si hay algún aviso de algún maltrato infantil, de algún abuso infantil. Entonces, hasta que no tengas la certeza de lo que está pasando en la institución que sea, no necesariamente pública, también puede ser privada, sí. Porque hay que entender que el abuso sexual infantil no es de clases sociales, no es de estatus económico, ¿sí? No tiene que ver con unas religiones, con unas sí y con otras no. Es decir, no discrimina lamentablemente. Cualquier persona puede ser violentadora sexual y cualquier persona menor de edad puede ser una víctima. En el momento de identificar estos comportamientos es cuando uno debe de prestar la atención al niño. Entonces, o sea, yo creo que lo primero, y creo que es algo que estamos obligados moralmente, ahora que estamos muy entretenidos en redes sociales y que tenemos grandes distractores, estamos obligados las y los adultos a prestar atención a niñas y niños. No nada más por una cuestión legal, porque así lo dice la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí está la ley y es muy clara. Como está la ley o el Código Penal que establece las sanciones a aquellas personas que cometen un abuso sexual infantil. Ahí está la ley, pero la ley no es suficiente. Entonces, el adulto y la adulta deben de observar a un niño, sobre todo si tienen una responsabilidad de parentesco, ¿no? Y el observado implica ver cambios de comportamiento, y es muy notorio. Cuando a mí se acerca algún padre o una madre con algún niño que tienen cierta dudita de abuso sexual infantil, para mí es muy rápido identificarlo, porque el cambio es desde cambios de humor. O sea, un niño, por ejemplo, que era muy tranquilo, de pronto empieza a ser muy agresivo, o de pronto llora todo el tiempo. Se aísla. O de pronto se aísla, o de pronto tiene ataques nocturnos de miedo, de terror, ¿no? Sin justificación. O no se quiere quedar con alguien, cuando la madre dice, te quedas con tu abuelito. No, no quiero, y llora y patalea, y ya no haya cómo manifestarle a la madre, y la madre insiste y lo deja. Todo ese tipo de comportamientos hay que prestar atención y hay que intervenir de manera inmediata. O sea, si tú me hablas en la vida real, más allá de la teoría, de lo que podamos definir qué es abuso sexual infantil, qué es este ejercicio de manipulación y presión de un adulto sobre una persona menor de edad en el ámbito sexual. Más allá de eso, en la vida cotidiana, un niño y una niña te están avisando de una u otra manera que está pasando algo, tienes que prestar atención y darle el espacio suficiente como para que no se siga sintiendo vulnerable. Yo he hablado con cantidad de verdad, de padres en estos años, y sobre todo madres, que obligan a las hijas, a los hijos a seguir yendo a la escuela, y resulta que después nos enteramos que el cuidador, el intendente o el maestro abusaba del niño o la niña. Y entonces el niño y la niña no tenían el recurso oral o verbal para decir estoy siendo abusado, ¿no? Porque no tienen el discurso suficiente como para poder expresar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en lo cotidiano es cuando un niño tiene un comportamiento distinto que te hace pensar que algo está pasando, es que seguramente está pasando algo. ¿No? Y hay que prestar atención. Bien, ahora, ya que se identifican pues ya estos comportamientos, ya que uno conoce de fondo qué es lo que está pasando, cuál es
son los motivos por el cual un niño se encuentra así. Llama la atención que, y tú has visto, quiero pensar que hay muchos casos en donde, pues ya es que lamentablemente cuando pasan ya las situaciones, ahora en el tema de denunciar, pues no es como que fuera muy rápido. Ahí cómo Claro, hablarlo ahí en ese sentido, porque la judicialización es muy tardada. sí. ¿Qué está pasando ahí? Ahí fíjate que además diste con un punto crucial que hay que mejorar. Y hablando, por ejemplo, en el estado de Morelos, con nuevo fiscal, creo que Ujú, valdría muchísimo la pena replantearnos los mecanismos de atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes, ¿no? ujú, Cuando hay, en el caso se identifica un tema de abuso sexual infantil, hay que entender que todas y todos estamos obligados a denunciar. Tenemos varias vías para denunciar ese tipo de actos. ¿Por qué estamos obligados? Hay un artículo, el artículo 12 de la Ley General de los Derechos de las Infancias, establece que toda persona que se percata de que hay una violación a los derechos humanos de una persona menor de edad, debe de notificar a la autoridad competente. Y esto lo quiero decir porque incluso en las colonias de pronto vas a ver que hay gente que se entera que un niño está siendo maltratado o violentado y que no se quiere meter porque alguien le dice no te metas en problemas. ujú. Ese niño y esa niña son hijas de fulanito y ese fulanito tiene el derecho sobre ellos como para ejercer la violencia, ¿no? Ujú. Esa es la idea equivocada que tiene la población. La realidad es que los niños y las niñas no son sujetos de derechos de los adultos, son sujetos de sus propios derechos. Ujú. Son entidades autónomas en materia de derechos humanos, ¿sí? Es decir, que no están supeditadas a lo que el adulto considera un derecho o no, Ujú. sino que sus derechos son por sí mismos, ¿no? Para eso está la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero además de esa ley que además la ejercen y la aplican en todo el país, cada estado ejerce una ley sobre los derechos de las infancias y las adolescencias que establece, digamos, con rigor lo que es la protección de los derechos de las infancias. Cada estado debe de procurar, digamos, una atención prioritaria, lo dice el cuarto constitucional, el Ok. interés superior de la infancia. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier circunstancia, cualquier fiscalía, hablando de tu tema de lo que estás diciendo, está obligada a atender de manera con perspectiva de infancias cualquier denuncia emitida a favor de una niña, niño o adolescente. Entonces, cuando pasa una situación así, en la vida ordinaria tienes varias formas de denunciar. Una de ellas es a través del 911, hacer una llamada, especificar que en una casa está siendo un niño violentado, ya sea de manera sexual o cualquier otro tipo de violencia. O lo puedes hacer de manera anónima en el 089, Ujú. o te puedes comunicar directamente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, que se llama la PRONAF de cualquier DIF, Ok. porque la PRONAF es la máxima representación jurídica de los derechos de las infancias. Es decir, ante una denuncia, por ejemplo, ante el Ministerio Público de cualquier tipo de violencia contra niñas, niños, adolescentes, quien puede responder y proteger los derechos de esas infancias es el procurador o la procuradora de la PRONAF, Ok. que está anidada en términos generales en el DIF. Entonces, suena muy complicado, yo lo sé, Sí. pero la realidad es que cualquier persona que sepamos que hay un niño o una niña violentada, podemos notificar o informar a cualquier autoridad desde el 911. Que yo no quiero que sepan que habla Danae de Negri, hablo al 089. Fíjese que aquí en la casa de Rufino Tamayo número 15 hay un niñito al que le están pegando, ¿no? ¿Y quién es usted? No puedo decir mi nombre, no quiero decir mi nombre, pero eso es 089, es anónimo. Sí. Pero tú ya denunciaste. ¿Qué hace la autoridad competente? El área de seguridad pública notifica puede notificar tanto a la Fiscalía Especializada como a la PRONAF de que allí hay una persona que debe de ser atendida y debe de intervenir la autoridad. Ahora, yo estaba leyendo hace un momento justamente el hecho de que pensamos que cuando una persona fue violentada sexualmente hay una prescripción para poder denunciar, Ok. si te acuerdas. Que, por ejemplo, cuando una persona fue violentada sexualmente siendo menor de edad,
se le dice que una vez que cumple la mayoría de edad ya no puede denunciar. Okay. La realidad es que hubo una reforma al código y afortunadamente, desde el código estatal como el federal, afortunadamente no hay prescripción para la denuncia. Es decir, que aunque hayan pasado algunos años, si esta persona fue abusada sexualmente, puede denunciar a su agresor, no importa el parentesco, no importa la persona que sea, porque es sujeta a investigación y a una posible judicialización de la carpeta de investigación. Las acciones, entonces, sí están concretas, sí funcionan. Sí. Entonces, pero para apresurar la denuncia, ¿quién tiene que proceder? Pues ahí tiene que ser... De manera rápida, sobre todo. O sea, en el momento que hay una denuncia específica de maltrato o de violencia contra un niño o niña adolescente, cualquier autoridad competente tiene que intervenir de manera inmediata. Tiene que priorizar esa investigación, por ejemplo, esa carpeta de investigación, tiene que hacer el peritaje pertinente sin revictimizar a la víctima, sobre todo. Y es otro tema importante, la revictimización. Sí. Ahí actualmente, y donde quiera que vayan a denunciar, hay muchos casos de revictimización, que si te regresan a este lado, que si te minimizan en ciertos casos. ¿Por qué sucede esto? Porque yo estoy convencida que el problema es justamente, son los operadores, en primer los operadores como servidores públicos, porque hay gente que desconoce su responsabilidad incluso jurídica, en el marco jurídico, respecto a lo que tendría que desempeñar, por ejemplo, un ministerio público, ¿no? Okay. Un psicólogo que atiende a una persona menor de edad que ha sido violentada sexualmente y que es llevada a una fiscalía especializada para ser atendida. Es decir, hay de pronto un desconocimiento porque no se trabaja con perspectivas de infancia. Y la base es trabajar con estas perspectivas para identificar que todo acto o toda acción debe de estar enfocada en el respeto y, en dado caso, la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, no en la doble violencia contra ellos. Es decir, ya hubo una persona que los violentó y encima puede ser una autoridad y es espantoso, ¿no? Pues ya para finalizar, amiga, hay ahora que ya decíamos fuera de cuadro, que vamos pues prácticamente en orden, porque empezamos desde cómo identificar los comportamientos a cómo es ese proceso, ¿no? de identificar en ese sentido, tanto en los rubros familiares, tanto de materia en lleno de las denuncias en instituciones, pero ahora lo que debe de ser prácticamente es la chamba del gobierno. ¿Qué tiene que ser ahí? ¿Qué es lo que falta primero? Porque sí, o sea, sabemos, ¿no? No es suficiente la difusión, ni los protocolos, nos quedamos cortos. Estamos muy cortos prácticamente. ¿Qué hace falta ahí primero y cómo revertirlo? O sea, yo creo que lo principal es, hay que entender que hay protocolos ya de intervención y de actuación en temas de materia de prevención de abuso sexual infantil. Los maneja la Secretaría de Educación Pública, los estuvimos trabajando en el sexenio pasado, estuvimos puliendo esos protocolos, no solamente en el Estado, sino desde la propia Federación hicimos un trabajo arduo en la materia. Sin embargo, el protocolo no sirve si no se ejecuta. Y creo que lo primero que deben de hacer las instituciones, incluido el YEBEM, la Secretaría de Educación Pública, los DIFs, cualquier organismo que tiene vinculación con la población infantil y adolescente, es leer esos protocolos. Okay. Y además es importante que se socialice la información periódicamente, es decir, que haya campañas profundas que lleguen a toda la población. Y eso empezamos desde los medios de comunicación, es decir, se habla del abuso sexual infantil cuando tenemos que hablar de un tema en específico. Se habla del tema de abuso sexual infantil cuando hay una noticia sobre una violencia terrible contra un niño o una niña. Por ejemplo, me acuerdo mucho de esta pequeñita, ¿te acuerdas, Fátima de la Carolina? Sí. Hablando de Fátima de la Carolina, porque estaba la otra pequeñita Fátima, que fue un escándalo nacional, cierto, ¿te acuerdas? Sí, cierto. Digamos que nos enteramos de estos casos y son casos que tornan relevancia porque son casos mediáticos. Pero todos los días, y quiero que escuchen esto,
todos los días, minuto a minuto, un niño, una niña, un adolescente son abusados sexualmente, incluso mientras nosotros estamos conversando, ¿sí?, sobre el tema. Y lo que tienen que hacer las autoridades es bombardear sobre esta información, especificarle a la población que no hay manera de que un adulto abuse sobre un niño, porque la repercusión jurídica es verdaderamente lacerante para cualquier persona, pero que hay que entender que la repercusión psicológica y emocional para una persona que ha sido abusada desde la infancia es terrible. Por eso las conductas de pronto de los jóvenes o de los adultos que sufrieron abuso infantil, pues son conductas que los llevan a temas, por ejemplo, de depresión aguda, de ansiedad, conductas suicidas, porque no pudieron trabajar el tema del abuso, porque incluso ni siquiera se identificó que lo vivían. Es decir, no hubo nadie que pudiera prevenir el tema. Entonces, ¿qué tienen que hacer las autoridades? Centrar en esa agenda pública el tema de las infancias. Creo que en el estado de Morelos se está haciendo algo, pero todavía falta muchísimo. Que hay que revisar ahorita, justamente aprovechar este cambio de administración pública para revisar todos esos protocolos de manera exhaustiva por gente especializada y gente que pueda aportar a través de mecanismos de actuación de manera inmediata. Que haya una formación y capacitación con perspectiva de infancias en todas las dependencias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, ¿no? Desde luego. Porque además la carpeta de investigación, que puede estar muy bien sostenida por parte de una fiscalía que quiere proteger a una persona menor de edad, puede ser tumbada de un día para otro por un juez. ¿Por qué? Porque no actuó con perspectiva de infancias. Entonces, no hay ningún poder, ningún gobierno que pueda estar exento de esta formación y de esta especialización, que es manejar la política pública en virtud del beneficio de niñas, niños y adolescentes. Okay. ¿Hace falta socializarla? O sea, ¿en qué porcentaje estamos que no se da a conocer la información? Yo quiero nada más simplemente que ustedes lo vean en sus redes sociales. Busca información en el algoritmo de Morelos y notarás que no hay información de temas de abuso sexual infantil. ¿Y por qué no se publicará? ¿A qué se debe ese retroceso? Una, porque en el caso, por ejemplo, de las instituciones, pareciese que en el momento en que sale a flote que hay un incremento de abuso sexual infantil, por ejemplo, y les voy a decir algo que es real, en la época de calor hay un incremento de abuso sexual infantil. Okay. Y son temas que las instituciones en primera no manejan, o están desinformadas, y en segunda instancia pareciese que en el momento en que empiezan a informar, la gente o la población empieza a darse cuenta y empieza a denunciar. Y entonces al momento de denunciar, las propias instituciones se sienten descobijadas como si estuviesen haciendo algo mal, pero es al contrario. Entre mayor es el número de la denuncia, mayormente eficaces son los programas públicos de información respecto a la prevención de abuso sexual infantil. ¿Pero sentirán un peso, o sea, el saber? Sí, fíjense que a mí, que me ha tocado ser servidora pública en varias ocasiones en la administración pasada, en las cuales yo narraba las circunstancias que vivían las niñas y los niños en Morelos respecto a la violencia, pues evidentemente causaban ruido dentro del Poder Ejecutivo, y era yo sancionada verbalmente porque yo me atrevía a dar estas cifras. Y yo lo que explicaba a las anteriores administraciones, que era importante que la población lo supiera, que en lugar de que ocultáramos estas cifras de incremento, socializáramos la información para que estuvieran padres y madres, maestros y maestras, con el enfoque de prevención y de atención. Que en el momento en que se pone el tema sobre la mesa, empieza a haber una atención específica que difícilmente pueden ocultar la realidad. Y entonces, al no ocultar la realidad, podemos trabajar. Si seguimos ocultando las cifras de violencia contra las mujeres, no vamos a solucionar nada, ¿no? Y nadie se tiene que sentir expuesto desde la plataforma de la administración pública, porque es una obligación moral y ética el poder servir a la población en ese sentido.
O sea, es un riesgo al final de cuentas. Sí, claro. Bien, pues ya finalizando, entonces, ¿hay un llamado por parte tuyo para que Sí, exista? claro. Yo sí quiero, gracias por decir ¿Sí? eso, porque al final, miren, yo llevo muchos años trabajando el tema de prevención de abuso sexual infantil, es un tema de vida. Creo que una de las laceraciones psicoemocionales que sufre una persona de mayor profundidad es el tema de abuso sexual en la infancia y que es difícil trabajarlo, incluso hasta con los mejores psicólogos. No es tan fácil para una persona que ha sido lastimada resarcir su vida como si nada hubiera pasado. La sombra del abuso sexual infantil te acompaña todo el tiempo y eso lo van a entender muchas personas que nos vean. Todo el tiempo en tus silencios, en tus momentos de reflexión, por ahí va a aparecer esa imagen de aquel hombre o aquella mujer que te violentó y que hubieras querido que eso no hubiera pasado. Entonces, el llamado es que las personas que somos adultas podamos hacer todo lo posible para entender en primera que la vida sexual se vive entre iguales, que hay muchas formas de canalizar tu deseo sexual, que hay muchas formas de practicar tu vida sexual sin que tú lastimes y violentes a nadie. Okay. Que no solamente es incorrecto de manera jurídica, sino es incorrecto moralmente, porque le lastimas la vida permanentemente a alguien. Los sobrevivientes de abuso sexual infantil son sobrevivientes porque tienen que vivir. Sin embargo, hay gente que ha decidido no vivir después de un abuso y que no han podido sobrevivir a la carga emocional que ha representado el mismo. Entonces, la realidad es que todas las instituciones tienen que operar para prevenir el tema, todas las instituciones tienen que intervenir de manera inmediata, atendiendo el interés superior de la infancia, para que esa persona sea atendida no solamente en las fiscalías, sino de manera psicológica, que se abrace a esa persona menor de edad para protegerla. Y la población debemos entender que no puedes descuidar a un niño y una niña por más confianza en que tengas en los otros adultos. Que no se trata de criminalizar a nadie por el solo hecho de pensar que cualquiera puede ser abusador, porque tampoco es la idea, pero sí de prestar atención con un ojo clínico para no dejar que las niñas y los niños se expongan con cualquier adulto que nos parece confiable. Fíjate que en el tema de las campañas, ahorita se me vino a la mente, pues estas situaciones se dan o le echan la culpa a que no hay recursos suficientes para implementar estas campañas. O sea, ¿esto será cierto realmente? No, eso no es cierto. Fíjense, ¿Cuesta caro? No, porque afortunadamente, es decir, el aparato institucional siempre va a justificar el recurso en virtud de las campañas. Yo te puedo decir que nosotros trabajamos en un CIPINA de la administración pasada sin un peso y que lo único que nos sostuvo fueron las campañas de prevención en materias de derechos humanos de infancias, de no violentar los derechos humanos de las infancias y las adolescencias. Creo que uno de los grandes recursos que tiene las instituciones es la web, ¿no? Okay. O sea, y el recurso tecnológico nos permite llegar a la población de manera inmediata. Ni siquiera tienes que imprimir nada. Esa información está allí en la red y puedes difundirla de manera inmediata en segundos para que más gente pueda saber con certeza qué hacer para prevenir y atender un caso así. Y a los medios de comunicación, cómo también dar a conocer, pues, también, pues, estos protocolos, porque, pues, a veces se manejan por intereses. Sí, claro. Y no todos esos temas lo dan a conocer. Y ustedes saben cómo, pues, en las noticias tampoco hay una información, digámoslo así, suficiente, ¿no? O lo que esté dando a conocer, por ejemplo, una institución en campañas no existe también. Y la gente no sabe. Porque además, por ejemplo, quienes informan sobre el tema generalmente es el sector salud. Pero hay que entender que sobre este tema están implicadas todas las dependencias y todas las instituciones. Es un trabajo transversal el tema de prevención de abuso sexual infantil, no le corresponde única y exclusivamente al sector salud, sino implica a todas las esferas institucionales, a los 3 poderes, a los 3 niveles de gobierno. Ahora bien, aquí lo más importante es que las instituciones, por ejemplo, acerquen a personal, el aparato educativo permita que haya personal especializado que hable con niñas, niños y adolescentes, pero no solamente les informe lo que es
prevención de abuso sexual infantil o lo que es el abuso sexual infantil, sino que haya gente especializada en la intervención, porque luego sucede que los programas gubernamentales implican dar pláticas, como lo estamos viendo ahorita, en las instituciones, y en una institución habla sobre adicciones o consumo de sustancias, que esa es otra secuela, por ejemplo, que aparece allí cuando hay abuso sexual infantil. Digamos que hay gente que empieza a consumir algunas sustancias a raíz del abuso, pero va de pronto gente a dar informes a las escuelas y de pronto el niño, la niña o el adolescente se queda con esa información y ni siquiera sabe qué hacer, porque no hay un seguimiento con una intervención clínica adecuada. Por eso los programas estos de gobierno no funcionan, porque no hay un seguimiento. Es decir, llega un especialista y te dice qué es abuso sexual infantil, el niño de pronto se entera, porque muchos niños y niñas se enteran. Yo he sido conferencista sobre el tema, y la realidad es que quienes estamos obligados moralmente en el tema nos quedamos después de la conferencia a atender una fila de personas que tienen inquietudes. Cuando es el aparato institucional se va, cumple cuando da la plática y se retira. Cuando tendría que ser un equipo especializado que acompañara a ese ponente o esa conferencista o esa persona especializada en el tema que tuviera que ver con intervención clínica en dado caso de que haya casos específicos, valga la redundancia, de abuso y cómo atender a esa persona y cómo darle seguimiento. Sucede que de pronto en estas pláticas alguien se entera que un niño en esta escuela está siendo abusada por el padre y no sabe qué hacer. ¿Sí me entiendes? Sí. Y es terrible, porque entonces la maestra no sabe qué hacer, la ponente no sabe qué hacer, cuando lo primero que hay que hacer es una alianza interinstitucional y proteger los derechos de ese infante sobre cualquier circunstancia. Bien, pues ahí está el llamado enérgico, y es que también esto pues debe ser un trabajo también en conjunto, también sí sabemos, ¿no?, de la responsabilidad la tiene desde luego el Estado, pero también nosotros como sociedad, pues es importante también no ignorar estas situaciones. Ya lo dijimos en un principio, ¿no? Creo que es algo que muchas familias no saben, es identificar pues esos comportamientos, no saben ni qué onda, o sea, ignoran por completo porque o a lo mejor o no saben, o sea, es entendible, ¿no? O sea, muchos padres dicen, no, pues es que a mí no me enseñaron, y te lo digo en particular porque mis papás me dicen, es que a nosotros no nos enseñaron cómo ser padres, pero si tan solo tuviéramos esa oportunidad de informarnos, también de leer todos estos derechos que también, o sea, son nuestros derechos humanos y debemos de darles muchísima importancia, así como nos hacen entender y saber que los derechos humanos son parte de nuestra vida y debemos de aplicarlos, pues es cuando más también debemos de empaparnos con la información. Entonces, perdón, es un trabajo que también tenemos que hacerlo como sociedad, y desde luego también a todas las tres órdenes de gobierno, legislativo, judicial, el ejecutivo, pues es que también se deben de implementar estos mecanismos y no ser omisos ante estos casos, ante estas situaciones. Y no ser omisos y no ser indolentes. También. Porque sucede que quien es servidor público se olvida de pronto de eso, del concepto de ser servidor público. Y en tema de las infancias, como de la población vulnerable o vulnerada, como puede ser la población de personas con discapacidad, la población de la tercera edad, etcétera, y sobre todo de las infancias, es que hay que tener una conducta humanista que observe las grandes necesidades que tiene la población y las atienda de manera inmediata. Y no acostumbrarse a, digamos, a ver con frialdad este tipo de casos, ¿no? Un tema de abuso sexual infantil no nada más es un número, no nada más es una cifra. Estamos hablando que penetra en la vida de una persona de una manera profunda y que la intervención de la autoridad es tan necesaria, que sea adecuada, como para que esa situación adversa que vivió esa persona menor de edad pueda ser, digamos, menos pesada si la atención es correcta. Si focalizamos la atención para restituir esos derechos en la medida que sea posible y para proteger o dar continuidad a una protección de los derechos de estas personas vulneradas. Bien, comentario final. Pues nada más invitar en primer agradecerte enormemente por el hecho de permitirnos hablar sobre este tema
que sabemos que no es un el tema, único, porque hay sí, muchísimos que tenemos que hablar. Yo sí, sé que a lo mejor esto está muy limitado, pero creo que hay otras cosas, ¿no? Que también se deben de de manejar, manejar, de o saber, de sea, hacer entender a la gente sobre todo. tenemos que socializar más, tenemos que pensar que no necesariamente lo que son nuestros códigos morales van a ser los códigos morales de las otras personas. Y lo ideal es trabajar también con los posibles agresores. Okay. Dejar de focalizar la atención en la responsabilidad de un niño o una niña que no la tienen, no son responsables de cuidarse contra un agresor. Hay que quitar esa idea equivocada, que además la repetimos en los gobiernos, en las familias y demás. O sea, el niño y la niña no son los responsables de su seguridad. El niño y la niña son responsables de ser felices y de estar bien y gozar de todos los derechos. Y somos responsables los adultos, seamos padres o no, de toda esta población infantil. Si nosotros observamos un padre o una madre que están siendo omisos, en primera instancia no se trata de atacar, sino tratar de hablar, y si vemos que eso no funciona, solicitar a las autoridades competentes la intervención. Eso sería la invitación, y sobre todo, bueno, aquellas personas que deseen saber un poquito más, yo creo que damos un número, ¿no? Claro, algún número, sí. Con mucho gusto, es 777-371-3151, temas que tienen que ver con de cómo prevenir el abuso sexual infantil, a quién dirigirse en dado caso de que se desea hacer una denuncia, con muchísimo gusto los orientamos. Muchas gracias, amiga, Gracias, por estar aquí en este espacio. Muchas gracias a usted que estuvo al pendiente de nuestras redes sociales y también pues de toda la información de la publicidad que manejamos. También esto lo hacemos para ustedes, para que usted esté informado y no solamente pues recurra en otras situaciones. Aquí también pues lo hacemos con forma de contenido, pero también informativo para que usted pues esté enterado de todos los sucesos que se engloban en todo nuestro entorno. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, amiga. Gracias. Que tengan una excelente noche, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Muy buenas noches.